Bueno, Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la presentación final del trabajo de la doctora Catherine Centeno, residente de tercer año del posgrado en Medicina Interna, quien nos va a presentar el tema de caracterización sociodemográfica y clínica de pacientes con exacerbación grave de POC en un hospital universitario, un enfoque de género. Este trabajo fue tutoriado por el doctor Javier Fajardo y con la codirección de la doctora Leslie Catherine Vargas. Los jurados que nos acompañan, muchas gracias en nombre del posgrado por su apoyo a la revisión del documento. Son el doctor Luis Ernesto Telles, muy conocido y muy querido en el departamento, y el doctor Francisco Naranjo. Doctora Centeno tiene 30 minutos para su presentación y es suyo el micrófono y la pantalla. Muchas gracias, doctor Pedro. muchísimas gracias, profe. Bueno, ya como el doctor Boris me acaba de presentar, mi nombre es Catherine Centeno, yo soy residente de tercer año de Medicina Interna y pues es un placer tenerlos acompañándome el día de hoy a mi sustentación de tesis que se titula Caracterización sociodemográfica y clínica de pacientes con una exacerbación grave de POC en un hospital universitario, un enfoque de género. Este trabajo, pues, el investigador principal es quien les habla, el director del proyecto es el doctor Javier Fajardo, la codirectora la doctora Leslie Catherine Vargas, nuestra asesora epidemiológica la doctora Tania Mendoza Herrera, y pues quería también hacer mención a nuestros colaboradores, Natalie Clavijo, Carlos Ruiz, Juan Daniel Criado, Diego García y Yuderleis Macías. Quería agradecerles públicamente, puesto que sin ellos este trabajo no habría sido posible. La agenda del día de hoy: vamos a definir nuestro problema, vamos a hablar de nuestros objetivos, de nuestros materiales y métodos, luego vamos a charlar un poco sobre los resultados y la discusión y finalmente vamos a dar algunas conclusiones. Entonces, en primer lugar, ¿por qué enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Entonces, como todos sabemos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad compleja, es una entidad compleja y heterogénea que se caracteriza por una obstrucción crónica y progresiva al flujo de aire, y que supone una inflamación crónica del pulmón. Es la tercera causa de muerte a nivel mundial y se calcula que para el 2040 va a acabar con la vida de aproximadamente 4.4 millones de personas. Adicionalmente, a diferencia de lo que pasa con los dos primeros lugares, que son la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular, se ha visto en las últimas décadas que la mortalidad por causas relacionadas con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ha ascendido vertiginosamente. ¿Qué es la exacerbación aguda? ¿Qué es la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Es un evento agudo en el curso natural de la enfermedad que se va a caracterizar por un aumento de los síntomas del paciente más allá de la variabilidad diaria y que el cambio es lo suficientemente severo como para que requiera un manejo, un cambio en el manejo, en el tratamiento basal del paciente. Es importante, es absolutamente determinante, porque va a ser el principal determinante de la mortalidad de estos pacientes y su relevancia ha sido tal que ha llegado a ser llamada el stroke del pulmón. ¿Qué le pasa al exacerbador frecuente? Entonces, el exacerbador frecuente va a tener una alteración en el curso natural de la enfermedad. Voy aquí a señalarles, disculpen un momento, saco el puntero. Entonces, el exacerbador frecuente va a tener una alteración en el curso natural de la enfermedad. Entonces, podemos verlo acá en esta curva de Kaplan-Meier, donde vemos los pacientes que se exacerban una vez, los pacientes que se exacerban dos veces y más de dos veces, como su sobrevida cae considerable y dramáticamente. Además, tienen un impacto en la calidad de vida medido por el cuestionario de St. George. También tienen un deterioro más acelerado de la función pulmonar y asimismo aumentan los costos de atención en salud. Y esta es una diapositiva que les vengo mostrando desde el primer momento, desde la primera vez que les comenté el tema de mi proyecto de grado, y es la comparación de la mortalidad a 1 y 7 años entre el paciente que se exacerba por primera vez gravemente, es decir, ese paciente que tiene que ser hospitalizado, y el paciente que tiene por primera vez un infarto agudo de miocardio. Entonces, ese paciente que llega por primera vez exacerbado, el 23% de todos estos pacientes están muertos al año, frente al 19% de los pacientes que sufren un infarto sin elevación
elevación del ST, pero cuando hablamos a los 7 años, el cambio es totalmente dramático y la diferencia salta a los ojos. Entonces, a los 7 años, el 70% de estos pacientes que se exacerbaron por primera vez, que se hospitalizaron, están muertos, frente a aproximadamente el 50% de las mujeres que tuvieron un infarto agudo de miocardio. Y finalmente, ¿por qué quisimos hacer esta diferencia entre mujeres y hombres? Principalmente por los datos que nos han venido reportando algunas series en las últimas 2 décadas y que nos parecen francamente alarmantes. Cada día más mujeres son hospitalizadas por causas relacionadas con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Adicionalmente, en algunas series representan la mayor proporción de pacientes que tienen muerte intrahospitalaria por esta causa, y los investigadores han querido adjudicar este comportamiento a diferencias tanto de sexo, entendido como las diferencias biológicas del individuo, y que nos hablan de que quizás las mujeres parecen tener una susceptibilidad mayor a los efectos deleterios del tabaco, unas vías aéreas más pequeñas, que además se comportan diferente, comportándose más como un bronquítico crónico, un fenotipo de bronquítico crónico, y también adjudicando estas diferencias a lo que podría ser el género, que entendemos como el papel que otorga la sociedad al individuo con base en su sexo percibido, y que nos habla de que estos individuos, estas mujeres, pueden tener, por ejemplo, exposiciones especiales, como lo son la exposición a la combustión del humo de leña. Y eso nos hizo preguntarnos, y esta es nuestra pregunta de investigación, si acaso existirá un posible desenlace diferencial de acuerdo al sexo en lo relacionado con las exacerbaciones graves de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Diferencias que pueden existir en cuanto a la presentación, el curso de la enfermedad. Nos interesaba también poder identificar factores de riesgo asociados a peor pronóstico y obviamente pues, la generación posterior de hipótesis que nos permitieran en trabajos ulteriores asignar prioridades de atención y de recursos en servicio de salud, y quizás hablar del diseño de terapias específicas para estos pacientes. ¿Cuáles fueron entonces nuestros objetivos? Entonces, nuestro objetivo principal, como ustedes pueden ver, es caracterizar. Vamos a describir el perfil sociodemográfico y clínico ajustado por sexo en pacientes que ingresaron a nuestro servicio de urgencias con una exacerbación grave de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos también a definir la prevalencia de mortalidad hospitalaria en pacientes que ingresaron con diagnóstico de exacerbación de POC, y explorar si existe alguna diferencia según el sexo. Y adicionalmente vamos a determinar las variables independientes de los pacientes que se complicaron intrahospitalariamente, y decidimos determinar y precisar esta complicación intrahospitalaria como el requerimiento de intubación orotraqueal. En cuanto a nuestros materiales y métodos, grosso modo, nuestro diseño del estudio es un estudio observacional descriptivo de corte transversal con muestreo no probabilístico. Nuestra población son los pacientes con diagnóstico de POC exacerbado, y nuestro lugar y tiempo pues fue nuestra institución, el Hospital Universitario de Santander, entre enero 1 del 2014 y diciembre 31 del 2019. Estas diapositivas tengo con mayor precisión, aquí se amplía detalladamente el diseño del estudio, de nuestros pacientes, nuestras definiciones, el análisis estadístico y las consideraciones éticas. No me voy a detener en este momento, sin embargo, pues podemos discutirlo más adelante si así lo desean. Vamos a pasar directamente a los resultados y la discusión, y quise hacerlo de esta manera en aras de poder ofrecer un proceso un poco más dinámico. Entonces voy a irles mostrando lo que encontramos en nuestra serie, y lo vamos a ir contrastando al mismo tiempo y cotejando con lo que nos reportan las otras series alrededor del mundo. ¿Cómo hicimos nuestra búsqueda? Entonces, revisamos 3.500 historias clínicas del Hospital Universitario de Santander que tenían los códigos CIE-10 relacionados con insuficiencia respiratoria aguda y con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De todas estas historias que revisamos, 2.742 no tenían una clínica compatible con enfermedad pulmonar obstructiva crónica exacerbada, 758 fueron incluidas, y estas 758 historias que incluimos fueron cruzadas con los registros de 3 de las bases de datos donde se realizan, de las instituciones donde se realizan más espirometrías de la ciudad, los pacientes atendidos en el laboratorio de la función pulmonar del Hospital Universitario de Santander, las bases de datos del Instituto Neumológico de Santander y las bases de datos del Centro Neumólogos de Santander. En 677 de estos casos no se pudo recuperar el resultado de la espirometría, y aquí sí tenemos que hacer esta salvedad. Tuvimos bastantes inconvenientes con la recuperación del diagnóstico espirométrico de estos pacientes, y en aras de no
de no sacrificar la rigurosidad de nuestros criterios de inclusión, hicimos unos estudios preliminares que nos demostraron que igual con la muestra que teníamos, encontramos diferencias que tuvieron significancia estadística, por lo que al final decidimos ajustarnos, realizamos un adendum y nos ajustamos finalmente a una muestra de 81 pacientes con clínica compatible con exacerbación severa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que además tenían el diagnóstico espirométrico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces vamos a desarrollar nuestros resultados por objetivos. El primero y el segundo objetivo van a ser la caracterización y la prevalencia de la mortalidad intrahospitalaria. Entonces, en cuanto a los datos demográficos, ustedes se pueden fijar acá, una tercera parte de nuestra muestra eran mujeres, 29 mujeres, 52 hombres. 2/3 partes de toda nuestra muestra vivían en zona urbana, la mayoría en estratos 1 y 2 y la mayoría de solteros, viudos o divorciados. En cuanto a la escolaridad, el 52% de las mujeres y el 50% de los hombres no tenían ningún tipo de escolaridad. Y cuando vamos a diferenciar las ocupaciones según sexo, nos damos cuenta que el 68% de las mujeres aproximadamente y el 68% de las mujeres se dedicaban a labores relacionadas con el hogar y la mayoría de los hombres con labores dedicadas relacionadas con la agricultura. En cuanto a los antecedentes exposicionales, vamos a fijarnos sobre todo en estos dos ítems que les tengo señalados acá. La exposición al humo de tabaco, el hábito tabáquico y la exposición a combustión de material particulado derivado pues, de la combustión de biomasa, específicamente de quema de leña. Entonces, tal como esperábamos y tal como nos reporta la literatura mundial, el hábito tabáquico es un hábito clásicamente masculino, 83% en el grupo de hombres versus 48% en el grupo de mujeres, y vemos una P menor de 0.05 que nos habla de que definitivamente hay una diferencia en la distribución de la variable entre estos dos grupos. Y esto además pues se ve mucho mejor representado y es mucho más dramático cuando hablamos de las diferencias entre la exposición a combustión de material particulado. Vemos un 93% en el grupo de las mujeres versus un 37% en el grupo de los hombres con una P menor de 0.0001. En cuanto a los pacientes que tenían el antecedente de tabaquismo, un índice tabáquico de 8.5 para las mujeres y de 37.5 para los hombres. Ahora vamos a ver la perspectiva del panorama mundial, y antes de empezar a hablar de esto, seguramente lo primero que ustedes notarán es la diferencia en los tamaños de muestra alrededor de los estudios que existen, y debo decirles también, esto hay que aceptarlo, que las poblaciones son bastante heterogéneas. Y esto es una consecuencia directa, como les mencionaba al principio, de la escasez de estudios que hay específicamente relacionados con la enfermedad pulmonar obstructiva exacerbada, y sobre todo en este subgrupo que nos interesa, que es la diferencia entre hombres y mujeres cuando se exacerban. Con esto en mente y haciendo esta salvedad, pues vamos a contrastar nuestros resultados con los datos de otras series. Vamos a ver en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos. En cuanto a la proporción, como ustedes se pueden fijar en nuestra serie, básicamente seguimos la tendencia clásica. Todavía tenemos una proporción mayor de hombres que de mujeres. Esta serie es de Santa María, que es de nuestro mismo hospital, que fue llevada a cabo entre el 2012 y el 2014. También se reportó una mayor prevalencia de hombres. Y esta serie de Morantes Caballero es una serie de Bogotá. Aquí ellos ya nos reportan una mayor proporción de hombres, así como las series del primer mundo, esta serie de Sidulca, que es estadounidense, y esta serie que es danesa, donde tiene una tendencia a tener una mayor proporción de mujeres que se hospitalizan por exacerbación de POC. Esta serie de Balcells es española, Kilish es una serie turca y Bate es otra serie estadounidense. En cuanto a los antecedentes exposicionales, entonces vemos que en cuanto al hábito tabáquico, tenemos una proporción una media similar a lo que nos reportó previamente el estudio de Santa María, que sin embargo no los había diferenciado, una media un poco por encima de lo que nos reporta Morantes y Caballero, y nos reportamos diferente a lo que se reporta cada vez más en el primer mundo, donde las mujeres parece que con más frecuencia tienen un hábito tabáquico muy similar al que tienen los hombres, y nos parecemos a lo que nos reportan en el estudio turco. En cuanto a la exposición a combustión de biomasa,
Digamos que esta es una variable muy novedosa, además que es una variable bastante autóctona, realmente no se mide en la mayoría de los estudios que existen, únicamente nos lo reporta diferenciado el estudio turco. Y vemos que de hecho ellos tienen una prevalencia muy similar de exposición para ambos grupos, mientras que en el de nosotros la diferencia es abrumadoramente a favor del grupo femenino. Y esta tabla es para demostrarles, para que ustedes cotejen y contrasten cómo se comporta en cambio la población estable. Este estudio es el estudio clásico, el estudio de Prepocol. Este es el estudio LASIK y este estudio es el estudio de Trigueros en España, donde ellos evalúan población estable. Vemos que población estable, la proporción de hombres-mujeres es un poco más similar en Latinoamérica. Y en cuanto a la exposición a combustión de biomasa, el promedio, la media realmente es muy similar a la que nosotros reportamos en el estudio, para el estudio EPOCOL. En lo relacionado con la función pulmonar, si ustedes se fijan, la mayoría de nuestros pacientes tenían una obstrucción severa, estaban en los grupos GOL3 y GOL4 aproximadamente, el 75% de las mujeres, el 76% de las mujeres estaban en GOL3, GOL4. Es necesario hacer la salvedad de que estas espirometrías fueron hechas en condición estable. Entonces así se comportan nuestros pacientes en condición estable. Adicionalmente, vemos una diferencia en el BEF1 con una tendencia de las mujeres a tener un menor BEF1 que los hombres, que más adelante vamos a hablar de la estratificación de este BEF1. Adicionalmente, otro ítem novedoso que medimos, que no vimos reflejado en ninguno de los otros estudios, es la respuesta al broncodilatador de estos pacientes, y encontramos que una proporción nada despreciable, casi un 40%, presentaban una respuesta muy significativa al broncodilatador, entendida como un cambio en el BEF1 mayor al 15%. Y esto es bastante interesante porque es otro argumento a favor del uso de broncodilatadores de larga acción en estos pacientes. Y bueno, ¿cómo es la perspectiva a nivel mundial? Entonces, tenemos acá nuestro estudio, el porcentaje del predicho del BEF1 en nuestro estudio. Vemos que lo comparamos con el otro estudio turco, el estudio de Kilic y el estudio de Balcells, que son los únicos estudios que nos reportan los datos espirométricos, y percibimos que realmente estamos un poco por debajo en cuanto al porcentaje de los hombres, pero nos parecemos bastante. Y así, esto es para que ustedes contrasten, así es como se comporta la población estable, la población que no se exacerba frecuentemente. Ustedes pueden ver que las diferencias salman a la vista. El paciente que se exacerba definitivamente declina más aceleradamente su función pulmonar. Vamos a hablar un poco de las comorbilidades y nos vamos a centrar en dos variables de interés. La primera, pues las comorbilidades cardiovasculares. Como ustedes saben, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica comparte factores de riesgo con la enfermedad cardiovascular y por tanto vamos a tener comorbilidades similares. Entonces, las más frecuentes, cardiopatía de cualquier origen, hipertensión arterial, también tenemos una proporción importante de obesidad y reflujo gastroesofágico. Pero quiero que se fijen sobre todo en este segundo ítem, en el antecedente de tuberculosis. Otra variable que no es medida con mucha frecuencia, que no es interrogada con mucha frecuencia, y que si ustedes pueden ver acá, y acá lo tengo más discriminado, para que lo comparen. Si ustedes pueden ver acá, alcanza una prevalencia hasta del 15% del antecedente en nuestra serie, y que si ustedes lo comparan con la prevalencia de tuberculosis en grupos de riesgo para el último boletín epidemiológico del 2021 de nuestro país, dobla en algunos casos y prácticamente triplica en otros a los grupos de riesgo clásicos descritos para Colombia. Sin embargo, sigue estando por debajo de lo reportado en el estudio Prepocol, que fue del 25%, pero siempre hay que tener en mente que este mismo estudio nos reportó que la tuberculosis era el segundo factor de riesgo en importancia para el desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y este es otro argumento a favor de esta búsqueda epidemiológica de tuberculosis en todo paciente sintomático respiratorio. En cuanto a las exacerbaciones graves que habían tenido los pacientes en el año previo, vemos que nuestra mediana fue de uno similar también a lo reportado, un poco por debajo de lo reportado por el estudio de Kilic, el estudio turco. Como les dije, las espirometrías de estos pacientes fueron realizados en población estable. Adicionalmente,
Adicionalmente, la exacerbación que se escogió cuando se hospitalizaban en nuestra institución fue la última hospitalización del paciente, por lo cual una proporción importante, la mayoría de estos pacientes ya tenían un diagnóstico de POC, ya tenían el diagnóstico espirométrico y el diagnóstico clínico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ya venían con un tratamiento. Entonces, ¿cuál era el tratamiento con el que venían nuestros pacientes? 22% ya eran oxígeno requirientes, y si ustedes se fijan acá, esta es la proporción de pacientes que tenían broncodilatadores de corta acción con broncodilatadores de larga acción, alcanza máximo un 30% y un 7% tenían triple terapia. Adicionalmente, en cuanto al índice de comorbilidades, entonces vemos que la mediana de nuestras comorbilidades, la mediana de nuestro índice de Charlson fue de 4, y cuando interrogamos por la presencia de pluripatología, entendida como más de 4 patologías concomitantes, alcanzó el 30% de nuestros pacientes. En cuanto a la presentación clínica, nos vamos a centrar en estos dos datos: la presencia de fiebre y especialmente la presencia de aumento de la purulencia del esputo, en consideración a que este es el mejor predictor de sobreinfección bacteriana de estos pacientes, y por tanto me va a definir o me ayudaría a definir a qué pacientes les iniciaría yo manejo antimicrobiano. Entonces vemos que el 80%, si ustedes se fijaron, el 80% de las mujeres reportaban aumento de la purulencia del esputo, y entonces nos vamos a el uso de antibiótico terapia. Vemos que prácticamente fue universal. El 90%, el 93% de las mujeres y el 88% de los hombres recibieron algún tipo de antibiótico, siendo la mayoría, como ustedes pueden verlo discriminado en esta tabla, los antibióticos beta-lactámicos, la ampicilina sulbactam y la piperacilina tazobactam, una proporción del 23%, cerca de un cuarto de la muestra requirió un escalonamiento antibiótico. Y cuando lo vamos a ver contrastado con otras series, y vemos que tenemos una tendencia mucho mayor a la prescripción de antibióticos. Estamos por encima de lo reportado en nuestro mismo centro o algunos años antes, por encima de lo reportado por Morantes Caballero en Bogotá. Incluso nos parecemos un poco más, pero seguimos por encima de lo reportado en el estudio turco y bastante por encima de lo reportado en las series estadounidenses. Este es otro ítem que nos pareció bastante interesante, es otro de nuestros resultados novedosos, y es el uso de corticoide sistémico. Entonces, el uso de corticoide sistémico y el uso de corticoide inhalado. Entonces, ¿cuál es la piedra angular del manejo para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica estable? Los broncodilatadores de larga acción, y por eso hice tanto énfasis en ellos cuando les presenté el tratamiento con el que venía el paciente ambulatoriamente. Y en cambio, ¿cuál es la joya de la corona? En el caso del paciente con EPOC exacerbado, son los corticoides sistémicos, ya que estos han demostrado que disminuyen la estancia hospitalaria, mejoran los síntomas y mejoran la función pulmonar de estos pacientes hospitalizados. Todo paciente con exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, al menos moderada, pero sobre todo las severas, deberían tener corticoide sistémico. En nuestra serie encontramos el uso de corticoide sistémico, ya fuera IV o fuera oral, hasta en el 60% de los casos, pero esto significa que hay un 30% que no recibió la terapia. Y este resultado nos pareció bastante curioso. 72% de los pacientes tenían indicación intrahospitalaria de corticoide inhalado, siendo que este hasta el momento realmente no ha tenido cabida dentro de las guías internacionales de manejo para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica exacerbada. Aquí vemos la distribución por sexo, y aquí vemos pues el comportamiento en otras series. Entonces, el uso de corticoide sistémico, cuando lo contrastamos con lo que nos reportaba previamente en el mismo centro, Santa María y colaboradores, vemos que hemos tenido una tendencia al aumento de su uso, también una tendencia, pues un aumento contrastado con lo que nos reportan en Bogotá Morantes Caballero en el 2019, que nos parecemos incluso un poco más a las series del primer mundo, esta serie estadounidense, y que en el caso, perdón, en el caso pues, de los corticoides inhalados, como les mencionaba previamente, es algo que realmente no se ha interrogado en otros estudios. Estas son las variables de complicación intrahospitalaria. Entonces vemos que el 55% de las mujeres cumplían
criterios de insuficiencia, criterios gasométricos de insuficiencia respiratoria, ya fuera hipoxémica o hipercápnica, y que cuando discriminábamos esto encontrábamos que 31 pacientes, 38.2% y presentaban acidemia, es decir, un pH menos de 135, 52 pacientes presentaban una PCO2 mayor de 45, es decir, tenían hipercapnia, y 30 pacientes, aproximadamente el 37% de la muestra, cumplían ambos criterios. Adicionalmente, el 44% de las mujeres, aproximadamente el 45% y el 44% de los hombres requirieron ventilación mecánica no invasiva. Un cuarto de la muestra requirió ingreso a unidad de cuidado intensivo. Casi el 20% de las mujeres requirió ventilación mecánica invasiva previa intubación orotraqueal, y tuvimos 3.44% de prevalencia de mortalidad intrahospitalaria en el grupo de las mujeres y 3.84% en el grupo de los hombres. Y entonces vamos a cotejarlo, vamos a confrontarlo con lo que nos mencionan otras series. Entonces, en cuanto al requerimiento, vamos a centrarnos en el requerimiento de UCI de ventilación mecánica no invasiva y de intubación orotraqueal, que además es nuestra variable de complicación intrahospitalaria más importante. Entonces, vemos que tenemos una tendencia mayor con respecto a estudios previos de requerir mayor unidad de cuidado intensivo. Adicionalmente, nuestros pacientes, comparados con el estudio de Morantes y Caballero, recibieron menos ventilación mecánica no invasiva. Sin embargo, ambos estudios con una tendencia muy por encima a lo que se reporta en otras series, en las series tanto del tercer mundo como del primer mundo. Y cuando vemos el ítem de intubación orotraqueal, sí, definitivamente unas prevalencias muy por encima de lo reportado en otros trabajos, en el resto de los trabajos. En cuanto a la estancia hospitalaria, muy similar a lo reportado en estudios del primer mundo, este estudio danés y el estudio estadounidense y el estudio español, muy por debajo de lo reportado en el estudio turco. E incluso pues con una tendencia a la mejoría respecto a lo reportado previamente, una tendencia a las estancias más bajas respecto a lo reportado previamente en nuestro mismo centro. Y ustedes dirán, con todo lo que les acabo de mencionar, que nuestros pacientes parecen tener una tendencia a complicarse más intrahospitalariamente. Sí, parece que tuvieron más intubación traqueal, más requerimiento de ventilación mecánica invasiva, más requerimiento de UCI, pero curiosamente, si ustedes se fijan en esto, en la mortalidad intrahospitalaria, a pesar de tener esta tendencia a una complicación mayor, esto no se tradujo en prevalencias aumentadas de mortalidad intrahospitalaria, y nuestros datos, nuestras cifras, nuestras prevalencias se parecen mucho a lo reportado en otros estudios, incluyendo los estudios del primer mundo. Esta es la variable del tratamiento al egreso, el tratamiento, la inhaloterapia que se le dejó y que se le formuló a estos pacientes al egreso. Y nuevamente hago énfasis en el pilar fundamental de nuestra terapia, los broncodilatadores de larga acción, que alcanzaron en las mujeres máximo un 40%, es decir, que menos del 40% de nuestros pacientes egresaron con esta terapia, que es, digamos, la indicación de las guías internacionales. Y esto nos deja una imagen, un poco un sinsabor, porque quizás un 60% de nuestros pacientes están egresando sin el tratamiento ideal. Y pues también lo que nos llamaba la atención, en cambio, en contraste, casi un 70% de los pacientes está egresando con corticoide inhalado, y debemos mencionar en este aspecto que el corticoide inhalado tiene un papel muy específico en la enfermedad pulmonar obstructiva estable, está muy bien delimitado. Es el paciente que se exacerba frecuentemente y que además tiene evidencia de inflamación TH2, es decir, que tiene eosinofilia, más de 300 eosinófilos en sangre periférica, que además se indica por un tiempo limitado, 3 a 6 meses. Posteriormente, si no vemos los resultados adecuados, debe retirarse pues, por los efectos adversos relacionados con los corticoides que todos conocemos. En cuanto a las pruebas de laboratorio e imágenes, entonces vamos a centrarnos en las variables gasométricas. Vemos que la media de nuestros pacientes era de 7.37, que la media era, pues la mayoría de los pacientes, por lo menos la mitad, estaban en hipercapnia, la media era de 50 para la PCO2, la media de la PAFI fue 216, hipoxemia leve,
y esta variable que también nos pareció de interés, las diferencias en la hemoglobina entre los pacientes, entre los hombres y las mujeres. Entonces vemos que las mujeres tenían una probabilidad mayor de tener una hemoglobina por debajo de 14.5, y si queremos elucubrar sobre este aspecto, sobre posibles causas, podríamos adjudicar quizás esto a las pérdidas crónicas que tienen las mujeres que los hombres no tienen, que son las pérdidas genitales y las pérdidas ginecobstétricas, y adicionalmente podríamos decir que sería muy interesante en estudios ulteriores estudiar el impacto de estas diferencias en hemoglobina, tomando en cuenta el papel compensatorio que juega en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la poliglobulia. Otra variable que quisimos medir, es una variable relativamente novedosa, es la relación neutrófilos-linfocitos. Estudios muy pequeños lo han intentado utilizar como predictor de exacerbación con cortes por encima de 3.2, 3.4 y también como predictor de sobreinfección bacteriana con cortes por encima de 11.4. Vemos acá, nuestro corte para las mujeres fue de 7.95 y de los hombres de 6.68. En cuanto a los hallazgos imagenológicos, las mujeres tienen una mayor tendencia a que se les reportara en la tomografía la presencia de reticulaciones y los hombres una mayor tendencia a ser reportado enfisema, bulas y signos pues, de atrapamiento aéreo. Vimos también para los pacientes que tenían tomografía el diámetro de la arteria pulmonar mayor de 30 milímetros como predictor, como factor de riesgo, como predictor de hipertensión pulmonar. Si lo encontramos en el 3.7% de las mujeres y en el 5.88% de los hombres. Y también para los pacientes que tenían pruebas de ecocardiografía, miramos la función ventricular izquierda con un promedio de la FEBI para los pacientes de aproximadamente el 60%. Realmente realizamos nuestro análisis bivariado de los factores que se asociaban con el sexo en los pacientes que se exacerbaban gravemente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué encontramos? Bueno, primero decirles que este OR fue calculado en relación al grupo masculino, ya que este es el grupo de riesgo clásicamente descrito en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Encontramos pues una asociación positiva entre el hábito tabáquico y el ser hombre, un 5.11 veces más de probabilidad, un 83.6% de probabilidad para estos hombres de presentar exposición al humo de tabaco frente al 16% de las mujeres. Y cuando hablábamos de la exposición a combustión de biomasa, la historia era diametralmente opuesta. Entonces, cuando calculamos el inverso de este OR, nos damos cuenta que las mujeres, que la probabilidad de tener exposición a combustión de biomasa en el grupo de las mujeres era de 96.2%. Esto quiere decir que tenían una probabilidad 25 veces más alta de presentar esta exposición que los hombres. Cuando hablábamos también de que ellas tenían una probabilidad mayor de tener una hemoglobina menor a 14.5, adicionalmente una menor probabilidad de tener un BF1 mayor de 870 mililitros. Este fue nuestro punto de corte. Y en cuanto al uso de esteroide inhalado, las mujeres también se encontró una diferencia, una asociación. Las mujeres tenían una probabilidad 3 veces mayor que los hombres, es decir, un 77% de probabilidad de que esta variable fuera encontrada en el grupo masculino frente al 23%, en el grupo femenino frente al 23% del grupo masculino. Y bueno, ya hablamos de nuestros primeros dos objetivos. Nos queda el último, que era determinar las variables independientes en los pacientes que se complican intrahospitalariamente, entendiendo esta complicación intrahospitalaria como el uso de ventilación mecánica invasiva. Para esto hicimos un pequeño estudio exploratorio en el que comparamos los grupos entre los pacientes que requerían ventilación mecánica invasiva y los que no la requerían. Hicimos un análisis bivariado. ¿Y cuál fue el racional detrás de esto? ¿Por qué nos parece relevante y nos parece de impacto clínico? Sabemos que la ventilación mecánica no invasiva es una estrategia de soporte ventilatorio costo efectiva que es capaz de reducir el riesgo de muerte y el riesgo de intubación orotraqueal en los pacientes que se exacerban con la enfermedad obstructiva crónica. Pero también sabemos que el 9% de los pacientes que llegan exacerbados gravemente a un hospital van a requerir ventilación mecánica invasiva desde el ingreso y que del 5 al 11% van a tener un fracaso o una intolerancia a la ventilación mecánica no invasiva inicial. Y además, lo más importante, lo que nos reportan las series que realmente nos parece alarmante, este grupo que fracasa la ventilación mecánica no invasiva inicialmente parece ser el grupo que más se muere intrahospitalariamente y que representa pues el 30%, alcanza la prevalencia de mortalidad hasta el 30%.
100% de los casos, por lo cual la elección de la modalidad de soporte ventilatorio se va a traducir en una balanza entre evitar el retraso en la intubación cuando es requerida y asimismo pues evitar el soporte invasivo innecesario, y esta fue la razón por la que nos preguntamos cuáles serían los factores que se asociaban al uso de ventilación mecánica invasiva en estos pacientes, y encontramos que en cuanto a los datos clínicos está el estado mental alterado, la inestabilidad hemodinámica, el requerimiento de UCI, la estancia hospitalaria, la infección adquirida intrahospitalariamente. En cuanto a las variables analíticas, la acidemia severa, el pH menor de 7,21, la hipercapnia severa, PCO2 mayor de 65, el uso de meropenem, y en cuanto al tratamiento, el escalonamiento de terapia antibiótica, el uso de broncodilatadores y el uso previo de ventilación no invasiva. Entonces, con esto terminamos y vamos a pasar a nuestras conclusiones. Vamos a responder cada uno de los objetivos que nos planteamos inicialmente. Entonces, para la descripción y para la caracterización de los pacientes que encontramos, que en los pacientes hospitalizados con una exacerbación grave, ser mujer se asoció con una mayor prevalencia de exposición al humo de leña, una peor obstrucción al flujo de aire con niveles más bajos de hemoglobina y además con una mayor probabilidad de uso de corticoides inhalados durante su estancia hospitalaria. En cuanto a la mortalidad, fue similar nuestra prevalencia a lo reportado en otros estudios, que no hubo diferencia entre los grupos evaluados. En cuanto a las variables de complicación intrahospitalaria, específicamente la ventilación mecánica invasiva, estos pacientes tenían a presentarse con un estado mental alterado, con inestabilidad hemodinámica, necesidad de UCI, una duración de hospitalización mayor a 24 días, una infección adquirida intrahospitalariamente, peores alteraciones del estado ácido-base, peor hipercapnia y mayor uso de broncodilatadores y de antibióticos de amplio espectro. Y estas son nuestras recomendaciones finales, quizás lo que nos gustaría, lo que a mí personalmente me gustaría que ustedes se llevaran a casa. Definitivamente debemos mejorar la adherencia a los protocolos de manejo internacional, y aquí hay que hacer nuevamente una salvedad. Esto no es exclusivo de nuestro medio, esto no es exclusivo de nuestro hospital, esto es algo que se ha venido reportando consistentemente en todas las series que les mencioné previamente. Que tenemos un deber epidemiológico, debemos hacer una búsqueda activa de tuberculosis en todo paciente sintomático respiratorio, porque definitivamente es un antecedente de importancia y definitivamente somos un país endémico. Y mi recomendación final, y creo que si solo se llevaran esto, quedaría contenta. La prescripción de espirometrías en el paciente con síntomas compatibles de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y factores de riesgo relacionados, tales como el tabaquismo, la edad, la tuberculosis, la exposición a material particulado. Recordar que es un examen supremamente costo efectivo y que no solo tiene un valor diagnóstico para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino además tiene un valor pronóstico. Entonces, los invito a propender porque todos sus pacientes con sospecha de POC tengan este diagnóstico y este seguimiento espirométrico. En cuanto a nuestras fortalezas y limitaciones, debemos aceptarlo. Nuestro estudio tiene bastantes limitaciones, es un estudio retrospectivo, y esto con todo lo asociado a las dificultades para proveer una recolección exacta, puesto que cuando se recolectaron los datos, estos no se recolectaron pensando en satisfacer las características de este protocolo. Obviamente los sesgos de información, los potenciales sesgos de registro y sesgos de memoria, y nuestra muestra pequeña, que como ya lo mencionamos, fue un producto directo del número reducido de espirometrías que pudimos rescatar y que finalmente se relaciona con esta recomendación final. En cuanto a las fortalezas, no existen estudios en el país sobre la prevalencia o las características de las exacerbaciones graves de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se relacionen con el sexo y el género. No existen tampoco estudios en el país sobre su prevalencia y su caracterización que incluyan entre sus criterios el diagnóstico espirométrico. Es decir, algunas de las otras series que les mencioné únicamente incluyen el criterio clínico y la sospecha clínica de exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El impacto epidemiológico que muestra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y sus factores de riesgo relacionados en nuestro medio, los factores exposicionales y la tuberculosis, que esperamos que sirva como un punto de partida para ampliar posteriormente en otros estudios sus posibles causas, con el valor agregado quizás de poder definir prioridades de atención y asignación de recursos en servicios de salud. En cuanto a la extensión y la publicación de nuestros datos, entonces presentamos nuestro protocolo en el tercer curso de la IOIEX. Este es nuestro certificado. Adicionalmente, presentamos un póster
hicimos una presentación en video de nuestros datos preliminares sobre las diferencias entre los hombres y las mujeres que se exacerban en el ATS del 2021. Por esta presentación nos dieron también esta publicación, nos otorgaron este DUI de nuestro abstract en la revista de la Sociedad Americana de Tórax. También nos presentamos recientemente en el ALAT, en el Congreso ALAT, en diciembre del 2021, con nuestro trabajo preliminar pues, sobre los pacientes que se nos complican intrahospitalariamente, las diferencias en estos pacientes que requieren intubación orotraqueal. Recientemente recibimos esta buena noticia, también nos aceptaron el trabajo en nuestro trabajo final en el ATS del 2022, que se llevará a cabo en San Francisco en mayo, y estamos en proceso de publicación de 3 productos finales. Con esto termino. Muchísimas gracias por su atención.